Estará con nosotros más adelante Al Final del Día el internacionalista Farid Cajat y el presidente de la Asociación Judía en el Perú, Bernardo Furman. Y ahora en el Perú seguimos padeciendo la ola de criminalidad. Mientras discutimos leyes, no sabemos qué hacer, los crímenes no cesan en pleno estado de emergencia. Y está con nosotros el abogado penalista Andy Carrión. Buenas noches, doctor Carrión, bienvenido al Final del Día. Muy buenas noches, Diana, un placer estar en tu programa. Decíamos que los ciudadanos siguen muriendo a causa de la extorsión, pero estamos, parece, empantanados en qué leyes dar, qué leyes no dar, y la gente se sigue muriendo en las calles. ¿Qué hay que hacer normativamente? ¿Se requieren más leyes? Aquí, para el análisis del problema, Diana, partimos de una falsa premisa que el hecho de modificar las leyes por sí mismas van a conllevar a la disminución de los índices de criminalidad. Eso, Diana, jamás se ha dado en ninguna latitud, y de hecho que existen ya estudios criminológicos de mucha data en la que revierten, digamos, una situación progresiva del incremento de penas. Es decir, el incremento de penas por sí mismo, Diana, no va a solucionar el problema en la criminalidad. Y eso es en lo que hoy en día se encuentran enfrascados el Congreso, los congresistas y también el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero justo quiero ir con usted al tema del Poder Ejecutivo, porque hoy día desde Chiclayo y al término de la sesión del Consejo de Seguridad, el ministro Santibáñez ha hecho una propuesta sobre el fuero militar. Escuchemos y lo comentamos. En esta oportunidad, en el CONASEC se ha dispuesto el financiamiento de toda la logística que la Policía Nacional del Perú necesita para combatir y para enfrentar a todo este tema de la criminalidad y la extorsión en nuestro país, que aproximadamente son más de 500 vehículos que en este momento están a disposición del PRONAVI y que faltan los oficios del Ministerio Público, pero ya está el compromiso que en los próximos días todos esos vehículos sean asignados a la Policía Nacional para la lucha contra la criminalidad. Y un tema sumamente importante también resuelto en este CONASEC es que se va a efectuar la propuesta normativa para que todos los policías y militares que pudieran ser denunciados como consecuencia del ejercicio de su función por el uso de sus armas de fuego, sus procesos pasen al Consejo Supremo de Justicia Militar. Es decir, no sean vistos por los juzgados civiles, sino por los juzgados militares, ya que estamos hablando de temas referidos al ámbito de la función. De esta manera, nosotros vamos a proteger a nuestro personal policial y militar en el uso legítimo de sus armas de fuego dentro del ámbito de los derechos humanos. Lo que se entiende de esta propuesta del Ejecutivo es que así podrán luchar mejor contra la criminalidad, porque si abaten a un delincuente en el uso o en el ejercicio con sus armas de fuego, tendrían que ir al fuero militar. Usted como penalista, ¿esto será positivo o no? ¿Cómo lo ve usted legalmente? Yo no veo legalmente, Diana, de que esta propuesta sea positiva, ¿no? ¿No la ve positiva? No, en primer lugar porque está hablando de delitos de función el ministro del Interior. Y él es un experto en derecho policial y derecho penal. Y los delitos de función no están dados para delitos comunes, porque en casos que él está explicando serían aplicables. Estamos hablando, por ejemplo, de eventuales delitos de lesiones u homicidios, pero no por sí mismos, sino en los que aplique la legítima defensa. Nosotros hemos visto casos muy paradigmáticos en los que, es cierto, algunos policías han tenido que purgar una prisión preventiva o una detención preliminar a efectos incluso de haber ejercido su legítima defensa. Pero estamos hablando de algunos malos funcionarios, Diana, ¿no? También, por ejemplo, el tema de organización criminal, que en un momento lo van a analizar, pues hay fiscales para quienes todo es organización criminal. Y lo mismo en este caso. Sin embargo, yo creo que para realizar esa propuesta que ahora está señalando el ministro del Interior, primero tendría que venir una reforma constitucional y en segundo lugar precisar exactamente si se va a mantener o no el contenido de un delito de función. Porque el delito de función sirve expresamente para que los policías y eventualmente los militares se sometan a órdenes y a cumplimientos expresos de las funciones propias que ellos cumplen dentro de sus instituciones. Pero no es una función propia, por ejemplo, luchar contra la criminalidad, hacer patrullaje y de repente en flagrancia hacer uso de su arma y esto después
también puede ir al fuero civil. Lo que dice el ministro es que vayan al fuero militar. De hecho, estas situaciones que él está describiendo ya están consideradas dentro de nuestro Código Penal, ¿no? Es más, Diana, en el ámbito de la tramitación del derecho penal existen incluso más garantías que en el fuero militar policial. En el fuero militar policial las garantías son muy bajas, ¿no? No cumpliste o no cumpliste un deber y la sanción respectiva. Sin embargo, insisto, Diana, en este tema de que en ocasiones existen malos funcionarios o malos fiscales que en lugar de aplicar las consideraciones propias de la legítima defensa, cumplen más bien con enviar al policía a una detención preliminar o una prisión preventiva. Porque el día de hoy, así como el tema de organizaciones criminales, pareciera que una de las únicas armas de batalla contra la criminalidad son prisiones preventivas y detenciones preliminares, cuando se debe de ir al fondo del asunto. En casos estos que nos arrecian día a día, Dan, y que entiendo la preocupación de la población, necesitamos órganos de inteligencia, así como en su oportunidad se luchó efectivamente con los delitos de secuestro, recordarás tú, entrado los años 90 y 2000, se incorporaron, implementaron ámbitos de inteligencia. ¿Por qué no lo hacemos el día de hoy? Que sería mucho más efectivo. Imaginamos que a lo que apuntaría el ministro es a sancionar o a evitar, a prevenir algunos abusos que usted también es consciente de que se han dado. Pues. Es decir, muchas veces y desgraciadamente y en casos muy concretos, a veces pareciera que la ley favorece a los delincuentes y no a los policías o militares que cumplen su labor, sin dejar de decir que, por supuesto, hay y han habido abusos militares y policiales. Si es que tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que está señalando ahora o proponiendo el ministro del Interior, estas investigaciones en el marco de las protestas sociales tendrían que pasar más bien al fuero militar policial. Eso es lo que está planteando. Porque tendrían que ellos enfrentar en el marco del cumplimiento de una función o una orden estas investigaciones en otro marco del fuero militar policial. Sin embargo, existe muchísima jurisprudencia desde el Tribunal de Nuremberg en la que estos hechos de ninguna manera pueden inmiscuirse dentro de un fuero totalmente distinto a eso. Simplemente es una propuesta que no sabemos cómo se va a implementar o se va a canalizar, pero para terminar con este tema de los fueros militares, también hay que decir que muchas veces algunos policías se quedan de manos cruzados y prefieren no actuar porque están pensando, e incluso militares, están pensando en los juicios que se le vienen. Y entonces ahí es como atados de manos en algunos casos, ¿no cree? Es que aquí yo creo que tiene que haber una interpretación sistemática, ¿no? Uno cree que la norma lo soluciona todo y no es así. Tenemos a fiscales que también tienen que promover directrices interpretativas para, por ejemplo, cubrir este tipo de casos. Tenemos también al Poder Judicial, Diana. El Poder Judicial tendría, en base a las casaciones que emite, señalar en qué casos procede o no una legítima defensa. Y de esa manera, los órganos del Estado, el sistema de justicia, puedan precisamente promover una mayor seguridad, ya no solamente desde el ámbito normativo, sino una mayor seguridad aplicativa de los criterios de legítima defensa. Sin embargo, ahora, al parecer, solo el Ejecutivo está tratando de promover este tipo de normas y también el Legislativo. Pero aquí tiene que haber una lucha sistemática contra la criminalidad. Lo que yo decía al principio, mientras estamos discutiendo qué ley aplicar, que si la inteligencia funciona o no, los crímenes se siguen dando. Hay 9 muertos en lo que va del estado de emergencia y el Congreso ya va a sesionar la Comisión de Justicia sobre el tema del terrorismo urbano. Y ahí se abre otro flanco, ¿no? Porque con el terrorismo urbano ya empiezan a decir también pena de muerte. Y hay una bancada que la ha planteado, que es la bancada Honor y Democracia, y también el congresista Wilson Soto de Acción Popular. Entonces, vamos a entrar otra vez a discusiones que parecería que no van a llegar a un buen puerto y la gente se sigue muriendo. Mira, Diana, tú tienes razón, ¿no? Todos estos días estamos discutiendo si la norma tiene que aplicarse o no, si tiene correlato constitucional, convencional, el pacto de San José. Mientras tanto, los índices de criminalidad siguen incrementándose. Y el Poder Ejecutivo lamentablemente se presta este juego, porque en lugar de que el ministro esté haciendo anuncios que pueden implementarse tarde, mal o nunca, lo que debería de hacer es realmente luchar contra la criminalidad, ¿no? No vemos resultados efectivos. Estos patrullajes en los cuales, digamos, no se ha dado nada más que requisitoriados, no están combatiendo de manera efectiva la criminalidad. Y aparte de que el mismo ministro del Interior está ocupado con sus problemas judiciales, ¿no? Entonces, sí, mañana tiene una interpelación, por ejemplo. No tenemos a un
ministro del Interior ocupado al 100% de la lucha contra la criminalidad, y eso debilita y deslegitima también la función que ahora están ellos desplegando, y de cara a la población, ¿no, Diana? Porque somos nosotros los ciudadanos de a pie que diariamente estamos apreciando cómo se incrementan estos índices Ahora, de pero criminalidad. yendo al tema de la pena de muerte, para algunos es una propuesta demagógica porque en la práctica no se puede implementar, primero porque estamos adscritos a las convenciones internacionales de derechos humanos, y segundo, y aquí le quiero hacer la pregunta, ¿usted cree que en un poder judicial fallido en muchos casos como el Perú, hay posibilidades de que determinen si una persona debe recibir la pena de muerte? Porque con la pena de muerte no hay marcha atrás. No. Los falsos positivos, por ejemplo, Diana, ¿no? El hecho de que condenen a alguien y que resulta que no era el culpable, sino que más bien era inocente, ¿no? Pero no hay marcha atrás, porque como tú señalas, nosotros nos hemos adherido en julio del año 1978 a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la protección de la vida ha sido progresiva. De hecho, ni siquiera la Constitución del 79 solamente la regula para temas de terrorismo y traición a la patria en casos de guerra. Solo en esos casos podría aplicarse la pena de muerte. Pero ya no hay un retroceso, es decir, uno no puede implementar para determinados delitos. Pero en la actual Constitución también, solo para traición a la patria. En la actual Constitución también, ¿no? Me refería, digamos, un poco a los orígenes, porque esta discusión también se tuvo respecto a la violación de menores de edad. Recordarás que también se despertó esta idea. Ahora, si queremos retirarnos del Pacto de San José, pues tendría primero que haber un preaviso de un año, es un proceso, ¿no? Es un proceso. 2 legislaturas en el Congreso de la República, y estaríamos, después de Trinidad y Tobago, también con Venezuela, ¿no? Ya seríamos 3, digamos. Y Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos no está en la comisión. Pero no está, digamos, en la comisión. Entonces no, pero Estados Unidos no está, y en Estados Unidos hay pena de muerte, sin decir que está bien que haya pena de muerte, porque yo no creo en la pena de muerte. Claro que sí, pero... y me refiero, digamos, al retiro propio ya, ¿no? De habiendo estado en este pacto, haber formado parte del pacto, pues ya nos retiremos posteriormente, con todo lo que ello significa, ¿no? Político, social y económicamente para nuestro país. Estamos, como decía, en un sistema judicial y también en el Ministerio Público. Yo considero, o muchos especialistas que han venido aquí han considerado que hay una crisis. Esta crisis ha llegado a puntos terribles porque hemos visto que estamos en una audiencia de prisión preventiva para una fiscal de lavado de activos como la señora Elizabeth Peralta. Pero hoy día la Autoridad Nacional de Control ha decidido suspender por 6 meses a la jueza Paola Valdivia Sánchez por faltas muy graves, dice el comunicado que ha emitido hoy la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, estoy leyendo el comunicado, a través de su unidad de procedimientos administrativos disciplinarios, suspende preventivamente por 6 meses a la jueza superior Paola Luz Valdivia Sánchez, integrante de la Corte Superior de Justicia de Lima, e inicia un proceso administrativo disciplinario en su contra. Y dice la nota que a la magistrada se le atribuyen faltas muy graves como el presunto uso de un lenguaje procaz en intervenciones públicas y la presunta remodelación del departamento, entre otros. Ella es la señora que se habría beneficiado de la remodelación de su departamento por Andrés Hurtado. ¿En manos de quién está la justicia, doctor? Bueno, en todos lados, por lo visto, se cuecen habas, Diana. Tú acabas de leer el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Control, y no solamente ella ha sido suspendida de sus funciones, sino también Elizabeth Peralta, la fiscal superior especializada en el delito de lavado de activos. Y el día de hoy tenemos todavía puertas de que el Poder Judicial se pronuncie sobre un pedido de prisión preventiva, no solamente en contra de Andrés Hurtado, sino también en contra de Elizabeth Peralta y de Javier Milei. Y te digo que en todos lados se cuecen habas, porque tanto estos fiscales, que tienen que responder naturalmente por los hechos en los que han estado vinculados, incluida esta jueza superior ahora suspendida, pues también vemos de que hay deficiencias en el pedido de prisión preventiva. A mí me llamó mucho la atención que en el caso de Javier Milei, por ejemplo, el fiscal supremo, ¿no?, haya copiado y pegado una parte del peligro procesal de Pedro Castillo. O sea, un pedido tan serio, Diana, como es mandar a alguien a prisión, puede estar lleno de absolutas deficiencias. ¿Quién ha pedido y ha pegado? ¿Quién ha copiado y ha pegado la sustentación de prisión? Lo ha hecho la Fiscalía, ¿no? Porque en un apartado, y lo han sacado algunos periodistas, el fiscal a cargo de la solicitud de prisión preventiva en contra de los casos que ahora se están ventilando,
han copiado y pegado un apartado para sustentar el peligro procesal de Javier Milei y que él vaya preso, digamos. O sea, es preventivo. una fiscal copy-paste, copiar y por pegar. Por supuesto, ¿no? Y lleno de deficiencias, ¿no? Uno puede estar de acuerdo en que quizás Andrés Hurtado sí ha generado algunos ámbitos de peligro procesal que puedan ameritar la prisión preventiva. No tiene arraigo laboral, no tiene arraigo domiciliario. Y él mismo se ha encargado familiar. de, digamos, afianzar esa sospecha de la Fiscalía y quizás también la fiscal superior Elizabeth Peralta, porque ella, a entender de la Fiscalía, habría tratado de ocultar información de su celular. Pero yo no veo, digamos, respecto al resto, ¿no? Entiendo que Javier Milei está aquí, él trató de ir a la Fiscalía a prestar su declaración, la Fiscalía no lo recibió y encima un copia y pega que sustenta el peligro procesal de Javier Milei. Entonces vamos a ver cómo se resuelve, Diana, pero como dije al inicio, en todas partes se cuecen habas al parecer. Bueno, estábamos hablando al principio del tema de que también está en el Congreso, además del terrorismo urbano, está la decisión de que si se deroga, si se cambian algunos aspectos de la ley del crimen organizado, la nueva ley. Pero ¿cuánto hay en esa narrativa o en esta discusión sobre los cambios de la ley del crimen organizado o la nueva ley? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito? ¿No? Porque hay que aclarar eso, porque la población y la opinión pública a veces repite cosas que no son precisas. Hay que aclararlo. Así Partamos de la deficiencia de los fiscales que a todo calificaban como organización criminal. Lo que ha hecho el Congreso con esta reforma normativa es elevar la valla, elevar los estándares de a qué organización vamos a calificar como una organización criminal. Porque, y eso seguro lo vas a hablar en un momento, con PPK todos eran parte de una organización criminal. Pero saliendo de ese tema, más adelante estará con nosotros el chofer otro Bernabé. punto importante es el tema de los allanamientos, ¿no? No es cierto, Diana, de que los fiscales tengan que esperar al abogado o al imputado para allanar. Eso es falso. Sí tienen que esperarlos pues para levantar las constancias de las incautaciones, ¿verdad? Para que no siembren, por ejemplo, algunos malos policías o los fiscales y que, como ya hemos visto en muchas ocasiones, encuentren pues, no sé, armas, ¿verdad? O alguna munición, etcétera. Pero eso no significa de que se imposibilite una diligencia tan importante como el del allanamiento. Es decir, no es cierto, como se ha querido incluso caricaturizar, que el fiscal le tiene que avisar al delincuente para que el delincuente llame a su abogado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y a mí me sorprendió esa puesta en escena que se hicieron hace poco del caso que hemos comentado de Andrés Hurtado, ¿no? Vimos a un fiscal que estaba ahí ante la prensa y dijo, no podemos entrar porque no llega, ¿verdad? Ni sus abogados privados de Andrés Hurtado y tampoco la Defensoría Pública. Tuvo que salir quien preside la Defensoría Pública y decir, oye, no tienes que esperarme. Tú puedes entrar a allanar, pero sí no puedes llevarte las cosas, no puedes levantar actas entonces, de para que quede claro y cerrar bien el tema, la Fiscalía puede entrar sin que haya abogado con la policía y pueden allanar. Para que esté la defensa, se necesita solamente para el acta. Para recabar todos los elementos de prueba. Pero la policía y el fiscal puede entrar e ir revisando e ir allanando. Bueno, lo que pueden es entrar, ir viendo, identificando los eventuales elementos de prueba para las cuales se ha concedido la figura del allanamiento, es decir, ya la propia incautación, pero lo que sí no pueden ellos es levantar ningún tipo de información ni tampoco los objetos, llevárselos así estos estén consignados. Claro, ahí tiene que estar el abogado. Ahí sí tiene que estar o bien el abogado o bien el afectado, ¿no? Porque si no, en el caso de Dina Boluarte, por ejemplo, si hubiéramos interpretado retroactivamente, nadie hubiera podido ingresar a su domicilio, ¿no? Ah, bueno, entonces, claro. Eso es hay diferencias sustanciales. Ahora, y en cuanto al número de miembros de una organización criminal, se decía que es mínimo 3 para hacer, y ahora también se ha quedado en 3. No hay mayor ahí reforma, no ha habido cambio. ¿no? De 3 a más, no hay ningún cambio, se mantiene en el número de miembros de integrantes de una organización criminal, pero el problema principal por el cual han ido debilitando, al menos en la opinión pública, esta reforma legislativa ha sido precisamente por el tema del allanamiento y la incautación. Y eso no es cierto, claro, como ya sería un despropósito, Diana, de que el aspecto, el efecto sorpresa de una diligencia tan importante se venga abajo. Ahora, que es perfectible esto y que en rigor el Congreso pueda reformularlo y señalar, por ejemplo, de manera expresa, ¿no?, que la Fiscalía sí podría realizar el allanamiento, pero que se requiere la presencia del abogado, es otro tema. Siempre es perfectible una norma, pero ello no significa de que puedan promover este tipo de diligencias.
Muchas gracias, doctor Andy Carrión, por acompañarnos esta noche en Al Final del Día. Muy buenas noches. Buenas noches. Como decíamos al principio, hay todo un debate que lo acabamos de estar viendo con el doctor Carrión. Para unos, la nueva ley de crimen organizado resuelve algunos vacíos o injusticias y para otros favorece más bien a